Hola, yo soy Miguel Rincón Y yo soy Eduardo Pardo, y hoy vamos a hablar del texto de la arquitectura análoga de Aldorce. del Dorothy. Ujú. Entonces, ¿quiere empezar o Eh, empiezo? sí, bueno, pues a mí me llamó mucho la atención cuando Rossi dice que él ha visto últimamente que su arquitectura, estas asociaciones análogas que él hace, que ha visto en sus últimas arquitecturas, son acciones imprevistas, que son el resultado de esa idea que él tiene de ciudad análoga. Y aquí por fin, digamos que logro entender más o menos a qué se refiere con análoga, y es directamente a analogías, que él dice que es entender el mundo de las formas y de las figuras, que digamos sería algo así como entender el mundo de las ideas platónicas, el mundo de las cosas. Entonces creo que pone como ejemplo las pinturas de Canaletto de Venecia. Entonces él dice que el ejercicio de Canaletto es que en vez de dibujar a Venecia como tal, coge los valores arquitectónicos más importantes de la ciudad, que serían los edificios más característicos de Venecia, y los pone todos juntos para que uno se haga una idea de qué es Venecia. Entonces es como la idea de Venecia es esto. Si esta es una analogía de Venecia porque contiene todas las formas que uno ve y dice como esos edificios son característicos de Venecia, pero en realidad no está dibujando la Venecia que existe realmente. Y eso me pareció bastante curioso. A mí me gusta de este texto precisamente eso de la analogía, como él habla que a pesar de que es una analogía eh, y no lo explica literalmente de el hecho de que es una analogía, lo hace a partir de el concepto arquitectónico como las formas y cómo se entiende viendo la referencia del objeto, pero se transforma en algo que es nuevamente inexpresable y se convierte en una nueva cosa o un objeto. Sí. Y de esa manera se da la analogía. Entonces no es solo tener en cuenta la referencia, por así decirlo, o el estudio de caso, y hacer una copia o plagiar como la forma y la plasticidad, sino entenderla y a través de ese entendimiento de la forma, generar algo nuevo, que también me gusta mucho con la frase eh, que él pone de Walter Benjamin, de sin embargo yo estoy deformado por los nexos con las cosas que me rodean. Entonces, me hace entender mucho también a qué se refiere él con la arquitectura análoga, eh, porque tenía como la idea de que era lo que se parece a, pero no es solo lo que se parece a, sino lo que toma en referencia y se convierte en algo nuevo. Sí, es más como la idea de lo que es eso, de lo que le hace distinción entre forma y figura. Como con Venecia, una cosa es la figura que tiene Venecia y otra es la forma de Venecia. Entonces, es lo mismo él decía que lo que usted dice, que para hacer esa distinción, para entender esa diferencia en las analogías, a diferencia del racionalismo, que el racionalismo él decía que es reducción y es repetición. En la analogía dice él que es a través de la deformación, el enrarecimiento, creo que es lo que dice, el enrarecimiento de las formas, transposiciones, superposiciones, como lo que hace Canaletto en el cuadro con Venecia. Y pues a mí me parece muy curioso porque lo entendí más claramente con este ejemplo que él pone, y él explica que cuando hizo el cementerio de Módena, el cementerio tiene forma de laberinto, es como un laberinto, y los laberintos tienen miles de caminos. Pero sin embargo, él explica que ese laberinto tiene casi que un único recorrido obligado. Entonces, que es un laberinto, pero está enrarecido, que hace sí, que en vez de tener mil caminos como es un laberinto normalmente, tiene solo uno. Y eso causa una contradicción completamente. Algo que me gusta de lo que está mencionando, y lo voy a leer como textualmente eh, pues sí, del texto, es cuando habla del cementerio de Módena como el concurso y ese, como la forma en la que proyectaron el edificio. Porque algo que me ha interesado ver con Rossi es la forma en la que él maneja un proceso de diseño. Entonces es que iban anotando los elementos del proyecto, pero a medida que disponían de esos elementos, coloreando algunas partes para hacerlas más evidentes, la propia composición adquiría una completa autonomía con respecto al proyecto originario
y hoy aquella tabla tal vez representa solamente una disposición analógica del proyecto. Entonces eso se me hace muy chévere, pues de lo que hemos venido conversando. Es como lo que él dice, básicamente una cosa es, yo qué sé, hice un cementerio, entonces tengo mi laberinto y mis osarios y mis columbarios, pero en realidad ese laberinto es análogo a otra cosa, porque en realidad ese laberinto no tiene 1000 caminos, sino tiene un solo camino, y esos columbarios ya no son simplemente un techo con columnas, sino, yo qué sé, en realidad son unos muros gigantes, largos, y ese cementerio está completamente enrarecido, todas y cada una de sus composiciones. Algo que también me gusta del texto, ya como para finalizar, es cómo él habla de cómo se implanta como tal el proyecto y no es solamente ponerlo em, como alrededor del lugar, sino que el objeto se convierte o empieza a constituir como una serie de capas que hacen al lugar un ente sistémico. Entonces, eso se me hace muy interesante en la forma en la que él dice que la inserción del edificio no es solamente con lo que lo rodea y el ambiente natural, sino también por los elementos como que constituyen esa relación entre lo que ya dije y el edificio. Se me hace muy, muy chévere, eh, pues como esa serie de capas que se superponen y actúan todas al mismo tiempo. Sí, es bastante interesante. A Bien, mí me pareció bastante interesante esto y por fin entendí más o menos a qué se refiere cuando habla de la ciudad análoga. cool.